Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con mi tocayo, el doctor Néstor Avendaño. Tocayo por Néstor. Muchas gracias. Y doblemente, dijimos la vez pasada, doblemente Néstor por los Manuel. dos nombres. Sí, Néstor Manuel. Gracias, tocayo, por estar con nosotros. No, gracias a ti, hombre. Para poder conversar un poco. Le decía yo que ahorita la noticia es el proyecto o los proyectos que se han enviado a la Asamblea Nacional que tienen que ver con... Los discutían hoy, creo. El de la reforma del presupuesto, ¿verdad? Sí. Y el de la creación de los bonos y la creación de una comisión. Comité. Un comité. De estabilización monetaria. Que sobre ese, ya cuando lleguemos ahí, yo tengo una idea de más bien qué es lo que debería de ser. Pero bueno, empecemos por el presupuesto general de la República. Es normal que pasada la primera mitad del año, el gobierno haga un ajuste en su presupuesto. ¿Ah? Y eso se ha hecho todo el tiempo. Sin embargo, esta vez lo anormal, digamos, de la situación es que ese ajuste tiene que ver con todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses en Nicaragua. Es la respuesta a todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses en Nicaragua. Así es. Sí. Lo que implica un ajuste mucho mayor de lo que hemos visto en cualquier otro ajuste en años anteriores. Una contracción del gasto, porque hubo contracción de ingresos. Así es, tiene razón Tocayo, en el sentido que una menor producción implica que en el sector real de la economía haya menos gasto de consumo, haya menos inversión, haya menos producción exportable y haya menos importaciones, porque la producción no necesita más importaciones que el componente importado y la producción ha caído. Sí. O sea que por el lado del gasto todo está cayendo también, no solamente por el lado de la oferta, que la producción declinó. Y te he de decir que lo grave de la caída se da en la producción agropecuaria. No es en el comercio, no es en los restaurantes y hoteles. Producción agropecuaria, la base del año económico de este país, que es el ciclo agrícola que recién iniciamos en junio de este año. Uh-huh. Porque el otro ciclo, el del año 2017, 2018, terminó bien. Incluso hubo aumento de la exportable. Pero ahora el descuido de este ciclo está comprometiendo la cosecha de agroexportación en los primeros 4 meses del año y en los últimos 2 meses de este año. 4 meses del próximo año. Entonces, esto ha trastocado la vida económica del país. Y hágase lo que haga después de hoy, no viene a sustituir esas pérdidas por una ganancia de corto plazo. El daño está hecho. La última vez que conversamos, justamente hablábamos, nos había costado 18 años llegar al punto en que estábamos, es decir, crear la confianza para el inversionista, crear todo el ambiente justamente para poder llegar hasta el punto en que estábamos económicamente. Sí. Es decir, años de SAF, además, años de apretarnos la faja, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted decía, ¿es fácil? Fácil caer. Caernos. El asunto es volvernos a levantar. Y ese volvernos a levantar no va a ser de aquí a diciembre que estemos... Ni en el corto ni en el mediano plazo. Solo en el largo plazo nos vamos a levantar. Así es esta economía. Tan pequeña, pero tan desconfiada. ¿Qué implica esta reforma en general para la economía del país? La reforma es un ajuste al gasto, es un ajuste a la demanda, es un ajuste a la inversión pública, es un ajuste al pago incluso de la planilla,
y un ajuste a la compra de bienes y servicios de consumo que son útiles para que funcione la burocracia gubernamental. No puede ajustar el pago de la deuda pública. Hay que honrarla y hay que cumplirla. Sí. Por lo tanto, el gobierno tiene que recurrir a fuentes de ingresos. Porque aunque reduzca el gasto, la caída en los ingresos tributarios ha sido tan importante que va a tener que recurrir a emitir bonos de la deuda pública interna para poder financiar un gasto ya recortado. Fíjate que esa es la segunda ley. No, estamos en la ley del presupuesto todavía. Okay. Uh-huh. O sea que hay que emitir más bonos. Incluso me llamó la atención, fíjate que a pesar que hay menos recursos, la propuesta de reforma presupuestaria incluye el pago adelantado de 6 cuotas anuales de la deuda del INSS. Sí. Si no hay recursos. Pero un pago adelantado. Pago adelantado de la deuda. Okay. De la deuda. Recuerdan, 500 millones de dólares a ser pagadero en 50 años, eso significaba 10 millones de dólares anuales. Uh-huh. ¿De acuerdo, verdad? Sí. Entonces, tal vez por la situación del INSS. Bueno, nosotros no conocemos la situación del INSS porque las finanzas públicas solamente ha publicado por los datos oficiales hasta el mes de marzo. No sabemos qué ha ocurrido con el INSS desde abril hasta el presente. Bien, entonces el recorte se hace e incluso es insuficiente ante la caída de los ingresos, por lo cual el gobierno tiene que emitir deuda. Y una deuda que hay que tener cuidado, estimado Néstor. Nosotros, el presidente Ortega conoció muy bien el problema de la deuda de los 80. Por un lado, la deuda pública externa está creciendo. Y ojo, señor presidente, diría yo, está creciendo en términos no concesionales. Sí. El BCE. Uh-huh. Solamente son concesionales, como tú sabes, los préstamos del BID y el Banco Mundial y los préstamos del FMI, si es que haya, siempre y cuando se suscriba un acuerdo, programa de ajuste y reforma. Tenemos ahí ese problema. En este año fácilmente, tocayo, la deuda pública externa al final de diciembre culmine o termine en un monto equivalente a 45% del Producto Interno Bruto. Nos estamos acercando al fatídico 50%, que es cuando nos miran como un país muy endeudado en términos de producción. Pero ahora agreguemos la deuda interna que está con la reforma presupuestaria. Uh-huh. La deuda interna antes de esta crisis que vivimos desde abril hasta ahora, esta deuda interna era equivalente a 8% del Producto Interno Bruto. Ahí estamos en 53 de deuda. Y con el ajuste que se hizo, fácilmente podemos llegar a 54 o 55. Mayor deuda interna, emisión de deuda para que se cumpla el gasto ya recortado. Uh-huh. Estamos hablando ya de una deuda pública total de 55%, grosso modo. Entonces, yo creo que el presidente del país debe tener presente que puede generarse una situación explosiva de la deuda. Explosiva porque incluso la externa ya está contagiada de altos intereses por el BCE. Y la interna, si vamos a emitir bonos, no creas que los inversionistas financieros van a aceptar una tasa de interés baja con un gran riesgo político. Sí. Porque el riesgo político del país creció y ahora ese riesgo político se ve acompañado del riesgo financiero. O sea, aquí hay un fuerte aumento del riesgo país y por lo tanto no creo que tenga éxito
la emisión de deuda con bajas tasas de rendimiento. Tendrán que subir la tasa de rendimiento. Y ese es el carácter explosivo, que hay que tener cuidado. Cómo administrar muy bien la deuda pública, externa e interna. Y por eso yo propongo algo, siempre lo he propuesto, tocayo. No nos quedemos en reformas tributarias, también analicemos la calidad del gasto público. Analicemos la productividad del empleado público. Revisemos cuán efectivo es este gasto para imprimir un crecimiento económico sostenible y acelerado que requiere el país. Yo creo que hemos llegado a un momento en que hay que dejar de ser paternalista. El presidente Ortega recuerda muy bien el 14 de febrero de 1988, la Operación Berta, sí. Día de los Enamorados ese año, y de la amistad. No hay que pensar solamente en los que están enamorados, también el Día de la Amistad, en que se hizo un gran recorte de empleados públicos en el gobierno central. Son medidas dolorosas, pero era necesario hacerlo. Porque fue un ajuste sin recursos externos. Fue un ajuste que la misma CEPAL declaró o calificó como draconiano. Solo $50 millones donados por Suecia, donde se realizó el encuentro para ver quién ayudaba a Nicaragua para ir resolviendo estos desequilibrios macroeconómicos. Eso lo recuerda muy bien el señor presidente Ortega. Entonces, estoy viendo que en la conducta actual está actuando a la inversa y puede generar el problema explosivo que deja la deuda. Ok, es decir, de una u otra manera, como se dice popularmente, la crisis está abriendo oportunidades para poder enderezar cosas. Sí. Es decir, aquí hay oportunidad para sacudir el Estado y hacer un Estado eficiente. Racionalizar el gasto. Y esto no pasa solamente por el gasto de inversión, principalmente por el gasto corriente o de consumo público. Bueno, pero esa es una decisión política y solo nos cabe decir como economista, tenga cuidado por estos problemas que pueden suscitarse con ese tipo de decisión política. Ok, pero a diferencia del 88, me parece a mí que una decisión de este tipo debe ir acompañada de una política estatal, gubernamental, justamente para toda esta gente que, en el caso de la eficiencia del empleado público, la gente que va a dejar de trabajar. Ahí es la confianza que debe brindarse al inversionista privado. Ok, pero quiero para quedarme... No vas a mantenerlo con transferencias públicas, porque no has hecho nada, no has recortado gastos. Sí, efectivamente. Pero quiero quedar, antes de irme a la pausa, quiero quedar claro de una cosa. Ese reforma al presupuesto, ¿cómo deja a la economía nacional? Porque, es decir, va a haber menos circulante en la calle. El Estado está gastando menos o va a gastar menos. Va a haber menos circulante en la calle, de alguna manera. ¿Quieres que la conteste ya? Uh-huh. Gasta menos porque hay menos ingresos. Sí. O sea, ya hay menos. ¿De acuerdo? La producción declinó. Los impuestos cayeron. No, hay un principio en economía, tocayo. No podemos gastar más de lo que se tiene. Así es. Si queremos mantener una sanidad. Solamente cuando se tiene tarjeta de crédito y no se piensa en los efectos que tiene el gasto en la tarjeta de crédito y se tarjetea, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, va a haber menos circulante, pero es un menor circulante que ya está condicionado por una política monetaria contractiva, porque tenemos un problema de estabilidad macroeconómica. Al Banco Central le compete exclusivamente la tarea de garantizar la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad del índice de precios al consumidor
y la estabilidad del sistema financiero nacional. Eso es una exigencia que la ley obliga al Banco Central. O sea, que sin ese desfase del gasto público que estamos viendo ahora, por usar esa palabra que antes lo tenía aquí, ahora lo tengo allá, independientemente de eso, ya hay contracción monetaria. Sí. Y por consiguiente, con el declive de la producción, el perjuicio al gasto público es mayor. Porque cuando la producción cae, fíjate cómo actúan las economías donde hay manejo eficiente de los mecanismos y palancas macroeconómicas. Cuando hay una caída de producción, la receta es incrementar el gasto público. Para poder solventar un poco la... No, para poder restablecer en el mediano plazo los niveles de producción que se desplomaron. Pero aquí nos estamos hundiendo porque no tenemos el recurso de aumentar el gasto. ¿Qué nos diría el FMI? Hey, tienes que recortar el gasto, porque ¿quién te va a prestar? El gobierno no puede recurrir al Banco Central a decirle, emite dinero para hacer esto, porque también se necesita un componente importado para ese gasto. ¿Dónde están los dólares? Los préstamos que tenemos ya están atados a una cartera de programas y proyectos. No podemos aumentar el gasto porque no tenemos recursos para financiarlo. O sea, pareciera que estamos condenados a ser pobres. Así que esté ese agravante. Si tuviéramos la emisión de una moneda sólida, es muy probable que el poder político hubiera decidido elevar el gasto para recuperar el nivel anterior que tenía la economía, pero no podemos. No podemos. Ok. ¿Cuál es el efecto? Porque este es el efecto económico, el efecto financiero. ¿Cuál es el efecto social que tiene esta reforma? Porque se ha hablado y se ha publicado en algunos medios que esto va a tener un efecto social, es decir, que los programas sociales están afectados con esta reforma. Si quiere hablamos de eso, al regresar de una pausa en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con mi tocayo, el doctor Néstor Avendaño. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Néstor Avendaño. ¿Qué impactos desde el punto de vista social va a tener esta reforma? Hay recorte en el gasto social, especialmente educación. Me llamó la atención que para la educación primaria, secundaria principalmente, el recorte se aproxima a unos 1.400 millones de córdobas, de los cuales la mitad es gasto corriente, o sea, pago de salario y pago de útiles escolares que utilizan los maestros en sus clases, y la otra mitad es proyectos de inversión, construcción de escuelas, mobiliario, etc. Siempre he manifestado que debe haber una preocupación fundamental del Estado sobre la educación. A veces los médicos me ven con mala cara cuando digo que yo como economista privilegio más el gasto en educación que en salud. Tal vez tú te pones a esa... No, más bien estaría de acuerdo con usted. ¿Estarías de acuerdo? Claro, la prevención es la mejor medida en salud. Entonces, una población más educada se enferma menos. Así es. Y se gasta menos en salud. Sí. Pero el médico lo ve desde otro ángulo. Entonces, creo que la educación, el mandato mundial de las Naciones Unidas es que se le hace, primaria y secundaria, no estoy metiendo universidad, Sí. se invierta o se gaste, se consuma y se invierta un monto equivalente al 7% del Producto Interno Bruto. Sí. Entonces, te has preguntado, tocayo, ¿y cuánto es el porcentaje del PIB que se le asigna en el presupuesto al Ministerio de Educación? Entre 3% y 4% del Producto Interno Bruto. Estamos a la mitad del mandato.
Entonces, cuando yo veo los recortes, lo primero que pienso no es en el número de niños que pueden dejar de estar en la escuela, en la calidad de la educación que están recibiendo los que están en la escuela. Sí. O sea, disminuye. Y al contrario, debemos elevar esa calidad, no solamente en el carácter de los docentes, ¿verdad? O sea, la capacidad del docente, sino también el acceso de los estudiantes a instrumentos que ya en estas alturas del tiempo es necesario que los conozcan desde primaria, tener acceso a internet, el manejo digital de investigaciones en páginas web, en fin, el desarrollo mental para dominar la para nueva dominar tecnología. todo eso. Sí. Incluso hay empresas aquí que han tomado la iniciativa de incluir la robótica entre los estudiantes de primaria. Yo me he fijado en las noticias. Esos son esfuerzos aplaudibles, pero que la realidad presupuestaria, el presupuesto que estamos hablando, nos da la otra cara de la moneda. Todo eso no se viene para abajo la calidad. Claro, la tecnología es cara. La tecnología es cara. Entonces, el problema es ¿por qué no hacemos una efectiva reforma del gasto público? Es allí donde está la respuesta. Y en ese sentido hay que ser frío y duro con los economistas. Un economista hablando no sirve. Hay que ser duro, ¿sí? ¿Hay o no hay? Punto. Pero mire, es que no hay. Yo no quiero que sea esto, quiero que sea esto. No se puede. Pero al final, estimado tocayo, lo que prima es la decisión política. Después los políticos dicen, estos economistas están equivocados, nos enredaron. Siempre uno carga la culpa, ¿verdad? Ya conozco esto después de 26 años de haber trabajado en 5 gobiernos de nuestro país. Pero yo hago un llamado, hay que atender al gasto social, incluyendo la salud, con la misma importancia que se le da al pago de la deuda pública de este país. Fíjate el carácter del criterio político para llevar a cabo esto. Yo no voy a caer en mora, dice el gobernante, porque si no voy a afectar los futuros flujos de la cooperación internacional y la confianza inversionista en el mercado local. Lo mismo deberíamos decir del bienestar de la población en salud y educación, que son los dos gastos en que el gobierno tiene una responsabilidad de inclusión de los ciudadanos en la vida saludable y en la vida, llamémoslo así, progresista y de desarrollo del país. Claro, es que por lo menos el tema de educación es un tema fundamental para el desarrollo del país. Sin educación vamos a hacer una zona franca de maquila textilera de por vida. Cuando podemos ser, si usted quiere, una zona franca tecnológica. Sí. Con educación. Solamente así. Sí. Porque, fíjate, si seguimos trabajando así, yo comparto, y ese espíritu que tú dices, que era una deformación de lo que es la economía, los objetivos primarios de una economía, eso privó en la administración del presidente Bolaños. Quería formar aquí una zona franca que alrededor de un núcleo vigoroso de producción como satélite estuviera la pobreza para llegar rápidamente a trabajar, brindar su trabajo y regresar a la periferia de la zona atractiva, productiva. Sí. Que en mi opinión eso era no era correcto hacerlo para un país como el nuestro, ni para cualquier país. Sin embargo, se logró contener eso. Y lo que veo ahora en la realidad es que no habría que tomar en cuenta que el responsable en la reducción de la pobreza de un país se llama
gobierno. La empresa privada, su objetivo es maximizar sus utilidades. El gobierno, su objetivo es maximizar la utilidad social. Para poner a los dos en el plano de la utilidad. Aquí es una utilidad privada, esta es una utilidad social. Pero con un presupuesto escuálido, con un pago del servicio y la deuda que van creciendo como iniciamos esta discusión, lo primero que puedes observar es que va a haber un recorte en el gasto social. Porque el resto es gasto social prácticamente. La defensa militar y policial del país no es un gran presupuesto. Además nos hemos distinguido de tener el menor presupuesto en este sentido en el ámbito de Centroamérica. Sí. Pero lo que me llama la atención, sí, tocayo, es que debemos buscar esa reducción de la pobreza con una buena distribución del ingreso. Y es ahí donde también critico las reformas presupuestarias. Es ajustar ingresos y gastos, pero las políticas no hay que ajustarlas. Claro que hay que ajustarlas. Por ejemplo, hasta hay algo muy extraordinario en materia de política fiscal, que el que tiene más pague más impuestos, el que tiene menos pague menos impuestos, y los que tienen lo mismo paguen los mismos impuestos. ¿Nos aproximamos a esa equidad tributaria en Nicaragua? Mi respuesta es no. Entonces, ese es un papel del Estado. En vez de irnos a endeudar afuera, bueno, yo lo plantearía, tratemos de reducir la evasión tributaria, que existe, que es normal en todos los países, aunque es ilícita, pero es normal. O la elusión tributaria, cuando elude alguien con el apoyo de un servidor público. Con el uso de los famosos escudos fiscales. Por supuesto. Una vez me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre alguien que elude y alguien que evade impuestos? Yo les decía, el grosor de la pared de la cárcel donde se encuentren. La pondría más gruesa para el evasor que para el que elude. Pero hay ausencia, te diré, de esta política de redistribución del ingreso, que es una competencia exclusiva de las autoridades del gobierno central. Ojalá que algún día se recuerden estas cosas cuando uno hace reforma tributaria, pero también cuando comencemos a hacer reformas efectivas del gasto público. Ok, vamos a hacer una pausa. Está pendiente y entiendo yo que en los próximos días, en septiembre, viene una misión del Fondo Monetario. Fondo Monetario, sí. Hablemos un poquito. El 28 de agosto. Ahorita, al final de agosto. Entonces viene una misión del Fondo Monetario Internacional. Hablamos de eso al regresar con mi tocayo, el doctor Néstor Avendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Néstor Avendaño. Viene una comisión a finales de agosto del Fondo Monetario Internacional. A inicios del año tuvimos una visita que, entre sus muchas recomendaciones, había hecho la recomendación de la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que dieron origen a las protestas hace 3 meses. Ese es un tema, el tema del seguro social es un tema que está en pendiente, porque, es decir, pasó la crisis o no pasó la crisis, estamos en una crisis, la parte más dura de los últimos días está reducida en este momento, sin embargo, esto podría continuar, pero lo del INS tiene que solucionarse, porque si no... Más deuda por un lado, pero además afiliados y pensionados nos podemos quedar colgados de la brocha.
No se quedan colgados de la brocha porque hay más deuda pública. Se emiten bonos y se le entrega al INS para que los venda y financie los gastos. O sea, seguimos endeudados. Seguimos endeudados. Es decir, eso tiene que pasar por una solución que evidentemente es una reforma, pero una reforma no como la del 16 de abril. Es decir, en el sentido que no hubo mayores consultas, me parece a mí. Yo tengo esa sensación, tengo esa percepción, que esta fue sin mayores consultas, simplemente se anunció, aquí está, aquí va, y habrá que aguantarla. Que ya la habían preanunciado. Pero entiendo acuérdate sí, que habían dicho nada de elevar la edad. Nada de elevar la edad. Nada de los números de semana. Sí. ¿Te acuerdas? Ya se miraban las luces. Y según entiendo yo, había un proyecto que se estuvo trabajando durante algunos meses que no tiene que ver con este proyecto que salió al final, que son dos cosas distintas. Pero ese es un tema que va a tener que ir a consulta, me parece a mí. Tiene que ser consultado, ampliamente consultado, donde los afiliados opinemos, donde los jubilados opinen, donde las empresas opinen también. Porque somos, digamos, los tres involucrados en este asunto, además del Estado. Sí. Pero seguramente el FMI, de la nota que nos pudo haber dado a inicios de año, tendrá una nota distinta a cuando concluya su misión. O sea, que sea diferente. Sí, evidentemente diferente. Es que además de lo del INS. No, yo pensaba solo en lo del INS. Es que, claro. Es que lo del INS estamos... Si no en las mismas, estamos peor que antes. No, pero yo te digo, voy a comenzar con lo primero y después con la otra, con la situación actual, que es totalmente distinta. Sí. La macro, ¿verdad? El FMI propuso aconsejó, porque ahora le llaman consejero de confianza, ¿no? Que así dijo el presidente Ortega en el año 2012. Porque no nos regimos bajo un programa nuevo. Consejero económico de confianza. Yo recuerdo muy bien, el FMI propuso líneas de acción para resolver. No dijo, hagan esto. Solamente dijo, este problema se puede abordar por todas estas vías. Pero no aconsejó cuál vía tomar. Cuando yo leo el texto de la visita de esta misión técnica que hubo en febrero, si no me equivoco. Febrero de este año. Yo te diré que hay que resolverlo, porque no resolverlo significa endeudar más a los nicaragüenses. Y estaríamos en lo mismo, sacando del mismo cuero salen las coyundas. Si nos van a tocar el ingreso personal disponible, es lo mismo que nos toquen los impuestos para dárselos al INS, o mejor dicho, para pagar la deuda con el INS. Es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Que en vez de ir a ese gasto social, vamos a pagar deuda. Eso es lo que te digo, que va a adquirir el carácter explosivo de la deuda. Sí. Si tú me dijeras cuál es mi opinión, creo que ya te lo he dicho. Yo propondría reducir drásticamente los gastos administrativos y operativos del INS. Y ahí no debo ser gradualista. Ahí es un shock rápido. Es un terremoto lo que se provoca en términos económicos. Reducir a la mitad los actuales gastos administrativos y operativos del INS. No quiero congraciarme con la población que quiere que no la toquen, ¿verdad? Y además ha sido tocada mucho en este tema del INS. Me refiero a la situación del despido que va a haber en el INS. Sí. A la revisión de todos los gastos, que a mí me sorprende que existe hasta un 14º mes en pago anual por el trabajo de las personas en el INS.
Yo solamente conocí el 13º mes, pero ahora hay 14º mes. Que es parte del convenio colectivo. Lo cual es una gran locura. Uh-huh. Pasa por revisión ¿cómo se llaman? Las clínicas previsionales del INSS. Se revisa todo. Claro. Pero encima, además, Uh-huh. el tema de los bienes que están en poder del INSS. Todo. Sí. Hasta las inversiones que hace el INSS. Las inversiones del INSS, sí. Todo, hay que revisar todo esto. Y hay que poner a varios equipos. Yo siempre he dicho, con ética y honestidad. Que esa es una de las cosas de las cuales se habló febrero, marzo de este año, acerca de la importancia de una reforma estructural. Reformas estructurales del INSS. Uh-huh. Pero entre esas reformas estructurales también apunto a otra, estimado tocayo. ¿Y por qué no se amplía la edad de jubilación? Que esté en 60 años, igual que cuando se creó el INSS, allá en 1960. Con una expectativa de vida distinta. De 40 a 45 años. O sea, se hizo para que los fundadores del INSS capitalizaran al INSS y no llegaran a jubilarse. Uh-huh. Así, grosso modo, ¿verdad? Sí. Pero optativa. No necesariamente... Sí. Decir, yo no tengo por qué jubilarme a los 60 si me siento capacitado para continuar. Así es, pero hay profesiones que sí lo exigen. Uh-huh. Por ejemplo, la minería. Sí. ¿Verdad? Bien. Entonces, yo creo que por decisiones políticas no se quiso tocar la edad de jubilación. Pero no es ir a afectar a la población trabajadora. Es a los jóvenes que están ingresando al mercado laboral, pero no hoy. Por ejemplo, hace una década, por decir algo. Todos los que entraron al mercado laboral y están empleados y se incorporaron al empleo formal a partir de decir algo del año 2010, estoy inventando, pues hay que hacer muy bien los números. Sí. Se van a jubilar a la edad de 62 o 65 años. La moda en Centroamérica anda 63, 64, 62 y 63 años, pero la moda universal es hasta 65 años. Tenemos una esperanza de vida al nacer aquí en Nicaragua de 74 años, promedio nacional, promedio entre mujeres y hombres. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso se puede hacer. Hay gente que dice, hay que entrar a la formalización del mercado laboral. Sí. Yo lo veo con un poquito de reserva. Porque volvemos al tema de la educación, el tema de la inclusión social de la población por parte del Estado. Porque la inclusión en manos de la empresa es brindar empleo. Fíjate, son dos tipos de inclusión, uh-huh. Social y de mercado. Pero estamos refiriendo a la inclusión social, ¿verdad? En esta línea te diría que las personas estarían atentas a ingresar a ese mercado laboral, pero ¿cuál es el nivel de productividad de esa informalidad que queremos que ingrese a la formalidad? Ellos estarán atentas a ingresar y les gustaría ya tener un puesto de trabajo formal. Uh-huh. Pero ¿cuál es la productividad del 80% de los ocupados que trabajan en empresas que no tienen registro contable? ¿Será eficiente? Creo que no. ¿Por qué? Por problemas de educación. Entonces, ¿cuál es el nivel de ingreso que genera esa persona en concepto de remuneraciones? Muy bajo. Por lo tanto, el aporte del empleado al INSS y del empleador al INSS serán bajos, sí. Porque los salarios son bajos. Así es. Y el gasto médico será bajo. Los gastos de servicio de salud serán bajos o serán altos, estimado tocayo. Así es. Son altos. Y justamente, por lo tanto, una reforma estructural del Seguro Social pasa por todo esto. Sí, pero te diré una cosa. Si metemos rápidamente de la informalidad a la formalidad, vamos a provocar más déficit al INSS.
porque los niveles educativos están tan bajos y los niveles de gasto en salud no se compensan. no sé. Yo creo que habría que tomar cierto gradualismo en ese sentido. Pero todo esto hay que discutirlo y no decirle, mira, vos cotizás y te vamos a elevar tu tasa de cotización al empleado, al empleador, te vamos a reducir la pensión un 5% para financiar el gasto de salud y a los futuros jubilados les vamos a reducir la jubilación. ¿Cómo vas a hacer esto entre un pueblo pobre? Sí. El que propuso eso no sabe economía, no sabe ni sociología, diría yo. Y no tiene ninguna sensibilidad. Así es. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, una última pausa, regresamos en breve, estamos conversando con el doctor Néstor. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con el doctor Néstor Avendaño, mi tocayo. Decíamos, discutimos en la parte anterior acerca de la primera parte de mi pregunta sobre el Fondo Monetario Internacional, sí. Pero decíamos que lo que va a encontrar el Fondo Monetario es totalmente distinto. Es un panorama distinto. Totalmente. Sí. Sí. Bueno, para eso el gobierno ya preparó la reforma presupuestaria, o sea que es una bienvenida al FMI, a la misión técnica del FMI, que viene a evaluar qué pasó en 2017 y cómo se prevé concluya 2018, sí. Básicamente. En esa línea te diré que el gobierno ya está prestando las cartas de corrección y ajustes. Falta el tema financiero, el principal problema que tiene el sistema financiero, que es la fuga de depósitos que se ha dado tanto en Córdoba como en dólares, pero en Córdoba no hay tantos problemas, porque el Banco Central emite Córdobas. Es el problema en dólares, con una economía, como usted bien lo sabe, tocayo, muy dolarizada extraoficialmente. Sí. O sea que esto que se miraba como un logro en la estabilidad macroeconómica se ha vuelto un boomerang contra el mismo sistema financiero, porque el Banco Central ha perdido competencia para garantizar la estabilidad financiera, ya que la gran parte de los préstamos y gran parte de los depósitos están en moneda extranjera en el sistema financiero nacional. Creo que esto da lugar a meditar de nuevo aquella pregunta: ¿dolarizamos oficialmente o recordovizamos oficialmente? Y si dolarizamos oficialmente, el Estado no tendría ninguna capacidad para rescatar a ninguna entidad financiera. Son las cosas que hay que discutir, valorar. Sí. Pero también viene a discutir algunos temas presupuestarios que no están incorporados ahí. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las exoneraciones y exenciones del IVA a las importaciones agropecuarias, pesqueras, pesca artesanal y micro y pequeñas manufacturas? No se habló de eso en la reforma. Porque se están esperando una reforma tributaria. Sí, pero ya una reforma tributaria que no se ha discutido, no se ha consultado. Pero recuerda... Esa era una de las cosas que el COSEP estaba reclamando. Pero recuerda algo, eso ya fue aprobado. Está en la Ley de Concertación Tributaria, donde se discutió y se tuvo un consenso. O sea, el gobierno vendría a ejecutar algo que ya fue discutido. ¿Me explico, verdad? Sí. Porque a la par de eliminar esas exoneraciones y exenciones, el gobierno se compromete a reducir la alícuota máxima del 30% del impuesto sobre la renta a 25%. Y si no se hizo la primera, la eliminación de exoneraciones, tampoco el gobierno hizo la segunda que te he mencionado, porque van de la mano. Sí. Entonces, yo creo que ahí el gobierno no pierde ningún punto al decir que fue impuesto, ¿no? Eso ya se discutió, se legisló, se aprobó, pero no se ejecutó por solicitud de la empresa privada, hay que reconocer eso. Pero esto dio lugar a no hacer lo otro que te dije hace un momento. También el gobierno, he oído que, y no lo veo en la reforma, qué posición va a adoptar sobre la aplicación de aquella otra que se llama supervisión de los precios de transferencia, que son las
la subsidiaria de casas matrices en el exterior, para impedir la evasión tributaria en el pago del impuesto directo. Entonces, tampoco aparece en la reforma. Esto me da a entender que esa reforma probablemente viene para enero del próximo año, que es la moda con que se ejecutan las reformas a partir del 1 de enero, va un cambio. Y a lo mejor eso es lo que van a reiterar en la discusión con el FMI. He de decirte que una cuestión, aquí sale perjudicado el consumidor, no es el empresario. Porque el empresario lo que hace es trasladar el costo por mayores impuestos que está pagando al comprar las materias primas. Sí. Va en el producto final. Pero hay empresarios que podrían trasladar todo eso al consumidor. Hay otros giros empresariales que no pueden y tienen que compartir ese costo. Sin embargo, a los consumidores les digo especialmente, pero aquí no tenemos una sólida representación como agente económico ante las políticas del Estado, tú lo sabes muy bien, ¿no? Aunque hay una liga de consumidores y hay otra en el MIFIC, pero al final uno no se siente protegido. Siento más protegido un poco por las denuncias de precios que hacen y calidad de los productos que lo que hace el MIFIC, ¿verdad? Sí. Es decirte que si se eliminan esas exoneraciones, los consumidores tienen todo el derecho de reclamar por equidad tributaria la reducción de la tasa del 15%. Porque la tasa es alta debido a que hay exoneración de exenciones. Y si eliminas esta, por lo tanto, hay que buscar una disminución de esta tasa. El momento podría argumentar la autoridad gubernamental es tan crítico que andan buscando más impuestos porque se caen los impuestos. Justamente, sí. Y la producción no se va a recuperar los niveles establecidos anteriormente en el corto plazo. Podría argumentarse eso y decir, no podemos bajar en este momento y posteriormente lo hacemos, pero una promesa política en el mediano plazo nunca se cumple. Eso ya lo conocemos por experiencia. Así que yo aconsejaría eso. También te diría que hay que, y esa es una orden política, hay que reducir la evasión en el pago de impuestos. Pero no buscando a la microempresa, a los que tienen 1, 2, 3, 5 empleados. Me explico, ¿verdad? Creo que es necesario, y ahí sí, buscar el consenso. Mejor dicho, concientizar. Y ahí hay mucho que hacer. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto, 8-9%, se evade y se exonera. ¿Sabes cuánto es eso? Si esto es 14.000 millones de dólares el PIB, porque hemos bajado, estaríamos como alrededor de un poco más de 15.000 millones si no hubiera pasado nada de estas cosas. Estamos hablando de ¿cuánto? De 112 millones de dólares exonerados y evadidos en concepto de impuestos. Entonces, yo creo que ahí hay suficientes cosas que hacer. Ojalá que el gobierno retome algo de estos asuntos. Y por último, el FMI viene a discutir, ya dijimos, la parte fiscal, la parte estructural del INS, trae un tópico especial que creo que lo va a tener que cambiar, dada la particularidad del momento. Había preanunciado que íbamos a discutir, porque siempre nos invitan. Claro, sí que, siempre nos invitan, pero la discusión es con el gobierno, la inclusión financiera en Nicaragua, que no es nada más que promover la participación de los depósitos, de los préstamos del público no bancario en el sistema financiero nacional. ¿Qué porcentaje del PIB representan los depósitos del público en la banca, por decir algo? ¿Qué porcentaje del PIB representa la cartera de préstamos?
el uso de servicios financieros, cuán profundo están en la población. Pero me parece que es una pregunta o una discusión bastante, yo diría, no tan importante en el momento, porque aquí hay una gran informalidad, eso lo conoce el fondo. El problema es que estos niveles de inclusión se aceleran con una mayor formalidad del mercado laboral. Y creo que el momento exige, en vez de ese tema, discutir el grave desequilibrio del sistema financiero nacional, que ya lo mencionamos rápidamente. Más de 700 millones de dólares han caído los depósitos en moneda extranjera. La banca ha tenido que recurrir a comprar dólares en el Banco Central para atender esos depósitos, esa demanda de depósitos. Sí. El Banco Central toma esos dólares de las reservas. Las reservas no son infinitas. Es ahí el problema, porque el problema de la dolarización extraoficial de la economía. El Banco Central no puede resolver este problema. El Banco Central puede resolver problemas en Córdoba. Hasta creó una nueva línea que se llama reportos monetarios, para que ahí demuestren las entidades financieras que necesitan Córdobas para crisis de liquidez en Córdoba dentro de sus instituciones. Pero eso sí puede responder el banco, porque es el emisor de nuestra moneda. Sí. Pero no es emisor de dólares. Por lo tanto, el Banco Central se siente incapaz de resolver este problema y comienza a preocuparse, de tal manera que ahora veo que se trata de formar un comité, han dicho, ¿verdad?, de estabilización financiera integrado por el Banco Central, la Superintendencia de Banco y otras instituciones financieras y el Fondo de Garantía de los Depósitos. 3 que vienen a sustituir a uno que tiene la responsabilidad que es el Banco Central, de garantizar la estabilidad financiera. Entonces, ¿y podrá un banco comprar un bono de eso? Si andan buscando dólares para pagar a los depositantes, ¿podrán comprar un bono en dólares que va a emitir el Ministerio de Hacienda? Mi respuesta es no. Y además, ¿quién va a tomar un riesgo? Que son papeles a largo plazo, hasta 25 años. Hasta 25 años, sí. Pagaderos en Córdoba, con mantenimiento de valor. ¿Quién va a ser el inversionista financiero? Ya entrego dólares. Me van a pagar en Córdoba indexados con el tipo de cambio oficial. La pregunta es, ¿cuál es el régimen cambiario que va a haber después de este? ¿Cuál es el nivel de inflación que va a haber aquí? Porque me van a reconocer devaluación al indexarse con el tipo de cambio. Pero si la inflación es mayor que la devaluación, salí perdiendo en esta inversión financiera. Sí. Y por lo tanto también podría preguntarse, ¿habrá libre convertibilidad en el momento en que me rediman el papel? Hay una gran incertidumbre en la compra de esos papeles, que yo creo que un inversionista racional nunca lo compraría. Bueno, ahí el panorama que tenemos en este momento. Quiero agradecerle. Y creo que el FMI ahí debe discutir este tema con las autoridades gubernamentales en vez de estar pensando en inclusión financiera. Sí. Bueno, quiero agradecerle, tocayo, que haya estado con nosotros. Siempre a la orden, estimado tocayo. Sí, siempre muy ilustrativo conversar con usted. Esperamos que para nuestro público haya sido de provecho esta conversación con